para poder ir de lleno al registro de proveedor, me gustaría recapitular algunas informaciones que Bianca les estuvo suministrando. Bianca les explicó en un inicio el proceso de constitución empresarial, cómo crear las empresas o las personas jurídicas, sociedades comerciales y cuáles son los tipos en las que se pueden constituir según sea su realidad. Bueno, el registro de proveedores del Estado es una base de datos de todas las empresas, personas físicas también y otros tipos de asociaciones, no necesariamente de carácter empresarial, que desean venderle al Estado. Este registro contiene todas las informaciones sobre esa persona jurídica que desea contratar, información relevante para que las entidades que vayan a hacer procesos de contratación puedan identificarlas, como nombre, el Registro Nacional de Contribuyente o RNC, dirección, teléfono, correo, etc. Algunas características importantes del registro de proveedor del Estado es que es completamente gratuito. No solamente la inscripción, sino la permanencia. Estar inscrito en el registro de proveedor no va a poner sobre el empresario la responsabilidad de cuotas de renovación, de mantenimiento o cualquier otro tipo de impuesto o de mora. El registro de proveedor, por lo tanto, no vence. No tenemos que hacer declaraciones mensuales, anuales o cada X tiempo. Lo que sí es necesario, y es hasta un poco racional decirlo, que las personas físicas o jurídicas tienen que mantener su información actualizada en este registro, para obvias razones, para ser contactados. ¿Qué información es relevante tener actualizada? Su dirección, teléfono, quién es el representante y qué es lo que le está ofreciendo al Estado. Y una novedad muy importante es que este puede tramitarse 100% online. Todos los servicios de la Dirección General de Contrataciones Públicas se hacen en línea y el registro de proveedor no es la exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que ese registro o cualquier información que yo quiera modificar en el transcurso de mi acción empresarial, lo puedo hacer sin ningún costo de manera virtual. El registro de proveedor del Estado es administrado por el Departamento Gestión de Proveedores de la Dirección General. Este departamento forma parte de la Dirección de Servicios. Y aunque el registro como tal y toda la administración de esa información se maneja en gestión de proveedores, tenemos a la disposición de todos ustedes un departamento que se llama Asistencia al Usuario. Este departamento, y es muy importante que anoten, aquí tenemos el correo electrónico, el número de teléfono, un live chat que también es de mucha utilidad, y por el momento las citas presenciales están interrumpidas por la situación del COVID, pero sí podemos tener citas en línea a través de las plataformas digitales. Este departamento, por decirlo de alguna manera, es un centro de contacto directo, donde ustedes podrán hacer cualquier tipo de pregunta, inquietud, hacer cualquier tipo de aclaración que pudiesen tener en torno a un proceso de contratación. Y tienen un acuerdo de servicio de darle una respuesta máxima de 2 horas en el caso de los correos y en el caso del live chat o de llamada telefónica, pues instantáneo. Quería iniciar recapitulando algunas informaciones de las que Bianca estuvo compartiendo, porque el registro de proveedores del Estado se compone en grosso modo de 2 tipos de personas: las personas jurídicas y las personas físicas o personas naturales. Las personas naturales son aquellos comerciantes o profesionales que quieren ofrecer sus servicios y productos a las instituciones públicas sin la necesidad de constituirse como empresa. Para esto se hace necesario una formalización ante la Dirección General de Impuestos Internos, en la que se haga constar
cuál es su actividad comercial, que no es nada más que lo que desean ofertarle al Estado. Y las personas jurídicas. Y aquí hago una pequeña pausa. Las personas jurídicas se dividen dentro de la Dirección General en 4 tipos principales. Tenemos las sociedades comerciales, que fue las que Bianca estuvo compartiendo con nosotros, EIRL, SRL, SA y SAS. También tenemos las asociaciones sin fines de lucro, ASFL, quienes se pueden inscribir en el registro siempre que no sean de beneficio mutuo. Es algo que tenemos que tener pendiente. Tenemos las cooperativas y los consorcios. Los consorcios se entienden para la ley 340 como una unión temporal entre 2 personas, ya sean personas jurídicas, personas naturales o personas jurídicas y naturales. Tenemos una quinta denominación, por decirlo de alguna manera, que son otras personalidades jurídicas. ¿Y quiénes son estas? Son aquellas organizaciones que son personas jurídicas, pero que en principio no cumplen con ninguno de los requisitos de las antes mencionadas. Por citar una, las cámaras de comercio, que como Bianca les explicó, son entes privados, pero que su naturaleza está regulada por una ley. Y por ende, es una persona jurídica, pero no es una empresa, ni es una SFL o cooperativa. Y también se pueden inscribir en el registro de proveedor las personas extranjeras, ya sean naturales o jurídicas, como las mencionamos anteriormente. El registro de proveedores del Estado tiene 2 funciones principales y tiende a confundirse, y pasa mucho a nivel social, que las personas presumen que solo pueden estar ofertando lo que está inscrita en esa constancia del proveedor. Y tiene un grado de verdad, pero no es absoluto. Cuando nosotros nos registramos como proveedores del Estado, inmediatamente quedamos habilitados para poder ofertar en el mercado público. Es decir, para ofertar debo estar inscrito. Ahora, cuando yo me inscribo, no se hace una precalificación ni de mi producto, ni de lo que yo estoy diciendo que puedo ofertar, ni de mi capacidad económica, quizás para responder a un proceso. Y es por esto que la función real del RPE en cuanto a la participación es de carácter informativa. Estas 2 funciones es habilitante para poder ofertar e informativa con relación a la oferta. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque cuando estoy presentando una oferta en un proceso de contratación, y vamos a rescatar el ejemplo que ponía hace unos minutos José, si una institución, el Ministerio de Deporte, tiene una licitación para comprar computadoras y por X o Y razón en mi registro mercantil o en mi acta constitutiva de RNC no decía computadoras, pero decía venta de equipos tecnológicos, y por alguna razón no se me registró eso en mi RPE, no deberían en principio descalificarme. ¿Por qué? Porque yo estoy habilitado para presentarte oferta y en base al artículo 8 de la ley 340, específicamente numeral 2, los fines sociales, es decir, mi objeto empresarial, guarda relación con el objeto contractual, porque yo tenía establecido que vendía equipos tecnológicos. ¿Quedó claro? Eso es algo que genera mucha confusión, y los proveedores tienden muchas veces a preocuparse bajo el temor de que van a ser descalificados porque de entrada no cumplen con una actividad comercial, entre comillas, rubro, que se está pidiendo. Y es importante que tengamos esto bastante claro. Esto que ven aquí es la constancia del registro de proveedor. Es el documento que se emite una vez ha sido incorporada a la empresa o la persona física. El registro de proveedor, y específicamente la constancia, como les dije, tiene la información relevante y que es pública. Hay informaciones que ustedes suministran o que los proveedores suministran que por un tema de resguardar la información
de la persona no son publicadas, como por ejemplo la composición accionaria, quiénes pertenecen a esa empresa, porque en principio esta información es administrada por la Cámara de Comercio y Producción, quien registra esa información. Nosotros solo publicamos las informaciones que pueden identificar a la empresa que será o que será adjudicada o que presenta oferta. Estas informaciones son la fecha en la que se registró, la última fecha que actualizó alguna información, el nombre de la razón social, el número de documento, el género, que más adelante veremos dónde radica su importancia, si tiene certificación MIPYME, cuál es esa clasificación si la tiene, en el caso de las personas físicas, la ocupación, si es un abogado, un ingeniero, un comerciante, un artesano, el domicilio que provee, es decir, si es un consultor, si es un comerciante, si es un constructor, es decir, consultoría, servicios o bienes. Si tiene registro de beneficiario, el registro de beneficiario, y es una información muy importante, es la información que se le da a las unidades de si este proveedor tiene ya inscrita una cuenta bancaria para recibir pagos del Estado. Esta información se puede incorporar al registro junto con su inscripción o posterior a su inscripción si no lo sabía en el momento. Es muy importante, y ustedes que tienen la oportunidad de estar siendo instruidos con anterioridad, que en el momento de solicitar su inscripción lo hagan en conjunto con el beneficiario, porque así estarán completamente aptos para participar y recibir pagos inmediatamente sin mayores contratiempos. Este registro de beneficiario se hace con la cuenta bancaria empresarial que hace unos minutos le comentaba a Bianca. Inmediatamente yo constituyo mi empresa y creo la cuenta bancaria a nombre de esa empresa, entonces puedo registrarla. En el caso de que yo sea una persona física y esté tributando como persona física y desee inscribirme, entonces sí puedo llevar la información de mi cuenta personal a mi inscripción de persona física. Una cosa muy importante con relación al registro de beneficiario, que creo que no tenemos los requisitos, es que solo se necesita el mismo formulario que vamos a llenar para inscribirnos y una certificación bancaria. La certificación bancaria tiene que tener el nombre de la empresa que es dueña de la cuenta o de la persona física, el tipo de cuenta y el tipo de moneda. Es decir, que es una certificación bastante estándar, casi todas tienen esta información. Tiene también, y lo que está marcado en rojo, no sé si lo logran ver bien, y que es algo muy importante, el estado del RP. Y Calderón les decía hace unos minutos, o José, que podrán participar en estos procesos aquellos proveedores que tengan estado activo. ¿A qué se debe esto? A que aunque el registro de proveedores no vence, es decir, luego de ser emitido, no puede ser eliminado, sí debemos tener actualizada esta información. Y aquellas personas que por X o Y razón no actualizan esa información o que en un momento determinado, por circunstancias ajenas a su voluntad o por su propia decisión, deciden ya no formar parte del registro de proveedor y así se lo solicitan a la dirección, o que se encuentran afectados por el régimen de inhabilidades, es decir, ya no pueden ser proveedor del Estado por una condición que tienen en ese momento, pasan a tener un estado distinto para poder diferenciarlos. Siendo el estado activo el estado de aquellos proveedores que tienen toda su documentación al día, toda su información vigente y que están aptos para presentar ofertas y recibir pagos. Luego tenemos al proveedor desactualizado, que es el proveedor que tiene toda la documentación, pero tiene algunas documentación que por su ley que las regula tienen fecha de vencimiento. Dígase, por ejemplo, si yo soy una empresa, una sociedad comercial de
las que conocimos en el día de hoy, yo tengo un registro mercantil. Los registros mercantil tienen una vigencia por ley de 2 años. Esos 2 años van a ser el tiempo máximo en que ese documento tendrá vigencia y tendrá fe pública. Entonces, no es que el registro vence a los 2 años, pero inmediatamente se vence ese documento que yo deposité, mi registro de proveedor va a pasar a un estado desactualizado, porque ya tiene una información que quizás en el tiempo cambió. Muchas veces, por el día a día de la empresa, a los administradores sí actualizan el registro mercantil y se les olvida depositarlo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entonces, tienen una información en el mercado que no es la misma que está ofertando en el sector público. Y justamente tenemos ese estado para que les sirva de recordatorio. Otro tipo de documento que vence es la certificación de MIPYME. Este documento, que tiene muchísimos beneficios en el mercado público, que vamos a ver un poquito más adelante, si vence, también constituiría un motivo para desactualizar el registro. El estado inhabilitado. El estado inhabilitado corresponde a aquellos proveedores que han sido inhabilitados por resolución del órgano rector. Las inhabilitaciones son un tipo de sanción que pueden ser de carácter permanente o de carácter temporal. Estas sanciones tienen un proceso administrativo para ser aplicadas y, a grosso modo, y para no entrar en detalles, porque esto es una capacitación aparte, tienen lugar cuando un proveedor comete una falta, ya sea en el transcurso de un procedimiento de contratación pública o en el quehacer como proveedor. Me explico. Si en el caso de la comparación de precios del Ministerio de Deportes, la persona que presentó la oferta C, resulta que presentó una oferta que al momento de salir adjudicado no puede proveerla porque real y efectivamente no tenía las computadoras, presentó una oferta imaginaria, la unidad contratante puede solicitarle a la dirección que inhabilite a ese proveedor. Y luego la dirección va a hacer una investigación de fondo para saber si fue alguna situación de fuerza mayor que impidió que pudiera ofertarla o si ciertamente fue de manera temeraria y decidirá cuál va a ser la sanción, si aplica o no. Pero vamos a decir que en su momento sí presentó las computadoras, que en vez de entregarle el día 20, las entregó el día 13. La institución le hace una advertencia y él les dice que le disculpen, que lo va a entregar varios días después. A la hora de entregar las computadoras, si la unidad de compra se percata de que ese equipo que le entregaron no era el requerido o no era el idóneo o no tenía las condiciones con las cuales se pactó ese contrato, puede entonces aplicarle otro tipo de sanciones, que puede ser desde la rescisión del contrato o a ejecutarle una garantía, y si tiene una condición mayor, dígase, si adulteró algún tipo de información sobre garantías, puede solicitar su inhabilitación. Luego que se acabe este proceso, entonces esos proveedores se quedan inhabilitados. Si fueron inhabilitados por un periodo de tiempo, es decir, de manera temporal, que puede ser de 1 a máximo 5 años, tendrán que cumplir ese tiempo inhabilitados, sin poder ofertar con SRP. Si fue de carácter permanente, ya nunca más podrá ofertar con SRP. Luego tenemos los 2 estados, inactivos y cancelados. Estos 2 estados, aunque nosotros los mencionamos y explicamos, actualmente tienen una condición informativa. Y es que en el año 2013, cuando se quiso dar carácter al registro de proveedor del Estado, se hizo un llamado masivo a todos los empresarios a actualizar su información, y aquellos que no respondieron en el tiempo indicado pasaron a estos estados. Pasaron a estado inactivo aquellos proveedores que sí habían contratado alguna vez con el Estado, pero tenían más de 5 años sin actualizar información, y ha cancelado aquellos que nunca contrataron y nunca actualizaron.
Es decir, que esta información, en pocas palabras, es solamente de conocimiento general. Y actualmente estamos en el proceso de desarrollar un nuevo estado que es el estado suspendido. ¿Quiénes pasarán a ese estado? El registro de proveedor del estado tiene en su artículo 14 el denominado régimen de inhabilidades, que también podemos escuchar como régimen de incompatibilidades. Y es en este artículo donde se describen quienes no pueden ser proveedores del Estado. De manera breve, podremos decir que no pueden ser proveedores del Estado ningún funcionario que ostente un cargo de primer y segundo orden de jerarquía. Es decir, que no pueden ser funcionarios ni los ministros, ni los directores generales, ni los cargos equivalentes a jefe de la policía, que viene siendo el ministro de Interior y Policía, y de las Fuerzas Armadas. Esto, a grosso modo, igual incluye al presidente, al tesorero de la República, al contralor general, que son figuras que, aunque no ostentan el cargo de ministro, en naturaleza y jerarquía tienen las mismas implicaciones. De manera adicional, no puede ser proveedor del Estado ningún personal que esté involucrado en el proceso de contratación. Es decir, y para poner un ejemplo práctico, que si yo soy parte del comité de compras de la Dirección General de Contrataciones Públicas, no puedo ofertar mi servicio de ninguna naturaleza a la Dirección General de Contrataciones Públicas. No obstante, si yo trabajo en una institución pública, dígase en el Ministerio de la Presidencia, pero mi función no corresponde a un orden jerárquico de primera y segunda categoría, no necesariamente yo no puedo ser proveedor del Estado. Lo que no puedo es ofertar al Ministerio de la Presidencia y ninguna de sus dependencias, porque entonces sí se constituye un conflicto de interés. No obstante, otras personas que no pueden proveerle al Estado son aquellas personas que han sido condenadas de manera irrefutable, es decir, que ya agotó todos sus procesos hasta la casación del mismo por estafa al Estado, prevaricación, soborno y todas estas naturalezas. Estas personas, en el marco de la ley 340, que es la actual, no pueden nunca más hacerlo. En el caso de otras personas que han cometido delitos financieros y no necesariamente hacia el Estado, tienen una inhabilitación por el duplo de la condena a la que fueron condenados. Un ejemplo de esto es una persona que disfrace una bancarrota para eludir algunos otros procedimientos. En el caso de que, y es bueno aclarar porque sucedió mucho en esta gestión, en el caso de que yo sea proveedor del Estado y sea un proveedor frecuente y que tenga muchos contratos con el Estado y por X o Y razón en un momento determinado, por una situación de país, me nombraron en alguna institución, ya sea como asesor, director, ministro, etcétera, eso no quiere decir que hay en mí o en mi RP una falta. Basta con que si soy una persona física, simplemente solicite la suspensión de ese registro y en el caso de que sea una persona jurídica, puedo o suspender la empresa o inhibirme yo de la empresa, es decir, solicitar que ser apartado de la empresa, de la composición accionaria de la empresa y del consejo de gerentes en el caso de una SRL o del consejo de administración y entonces que la empresa siga funcionando. Siempre y cuando se demuestre a nivel jurídico que yo no tengo ninguna vinculación con esa empresa. Hemos escuchado en la prensa, en las noticias, incluso a proveedores del Estado, hablar de la denominación de rubro. Y y se los digo de manera llana, es una mala práctica entender que los proveedores están clasificados en rubros. Los rubros tienen una condición en el mercado, una explicación en el mercado y es la agrupación de actividades comunes. Cuando nosotros nos constituimos como empresa o nos formalizamos ante la DGI, lo que se inscribe es una actividad de comercio, es decir, un objeto, un área
de comercialización y en el caso de los profesionales, de servicios. Esta clasificación es la que se sustenta en el RPE. El rubro, que también funciona en el RPE, tiene una función analítica para la Dirección General de Contrataciones Públicas, de medir una figura que en momentos Calderón se la mencionó, que era el fraccionamiento. Para nosotros, como Dirección General de Contrataciones Públicas, clasificar a los proveedores que tienen, como les explicó Bianca, libertad de empresa, de constituir en su objeto cuantas cosas, bienes, servicios o consultorías quieran ofertar, necesitábamos tener un orden, es decir, un catálogo, algo que nos pudiera identificar a todos los proveedores de comida, por ejemplo, o a todos los proveedores de computadoras, para que esto pudiesen ser convocados de manera instantánea y que nadie se quedase fuera o que nadie perdiese una oportunidad de negocio. Para nosotros poder conseguir esta homogeneidad y poder garantizar así la transparencia y la igualdad de oportunidades, hemos adquirido un catálogo internacional que es el Catálogo de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas. El SIU es un catálogo de comercialización industrial que utiliza la DGI. Cuando nosotros estamos constituyendo una empresa o una persona física, vamos a la DGI y nos dicen que usted quiere ofertar. Y yo le digo, mira, quiero ofertar computadoras. Ellos buscan en ese catálogo internacional e industrializado SIU computadoras, que probablemente tenga el nombre de equipo informático. Y me adjudican ese ítem o esa actividad. Este catálogo funciona exactamente igual. Lo único que este catálogo es exclusivo para la compra de bienes y servicios. Y por eso tiene algunas cualidades diferentes a las del SIU. Constantemente nos preguntan por qué utilizamos este y no el SIU. Nosotros preferimos usar este clasificador y no el que utiliza la DGI, no por el mero hecho de JLP, como dicen mucho, para complicarlos, sino que este catálogo nos da algunos beneficios a nivel de Estado que no lo da el SIU. Y es que este clasificador cuenta con niveles de desagregación que nos permiten a nosotros como país poder identificar en qué está gastando el Estado y poder crear así políticas públicas. El catálogo que nosotros utilizamos tiene 4 niveles de desagregación y cada nivel tiene una función dentro del proceso de contratación. Siendo el genérico, que se denomina segmento, una agrupación lógica que nos ayuda a nosotros a identificar de manera más ágil y sencilla. Siendo el segundo nivel familia o actividad comercial el nivel donde son clasificados los proveedores. Por ejemplo, cuando viene una persona física con su acta de RNC que dice equipo informático, yo busco en nuestro catálogo todas las actividades relacionadas con la informática. Si dice servicios, obviamente voy a buscar todos los servicios. Si dice venta de bienes informáticos, busco aquellos que corresponden a los bienes informáticos. Y si dice ambas, pues naturalmente ambas. Este nivel desagrega 2 niveles más, que es clase y producto, siendo clase el término rubro, es decir, una agrupación lógica de esa actividad. Y quizás para entender esto me gusta hacer un ejemplo con el que nosotros nos sentamos muy familiarizados. Todos saben cómo se organiza la República Dominicana, que se organiza por provincias, municipios y el sector. Imagínense que este catálogo viene siendo asimismo esa organización geográfica. Yo tengo el Gran Santo Domingo, que se compone de Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo Oeste y Norte. Asimismo funciona este clasificador. Y vamos a decir, por ejemplo, que el Ministerio de Deporte, para seguir en la misma línea, hace un llamado público para contratar computadoras. Las computadoras, que son un producto, se va a enlazar a una actividad más general que probablemente se llame como, vamos a inventarnos un nombre, equipo informático.
Pero equipo informático no solamente lo vende exclusivamente a una persona que se dedique a eso, sino que el que vende equipo informático quizás también venda televisiones y venda radio, luces, etcétera. Esa clase de equipo informático probablemente se conecte a una actividad mucho más general. Y esa actividad podría llamarse, por ejemplo, venta de equipos informáticos y de telecomunicaciones, que es donde se englobaría a ese proveedor, que va a tener más adelante que demostrarle al Ministerio de Deporte que efectivamente él tiene la computadora que ellos especificaron. Este catálogo se ve así en nuestras computadoras. Por ejemplo, no sé si ustedes leen bien, pero donde dice actividad comercial, por ejemplo, vemos un código 2612000 que dice alambres, cables y arneses. Ahí están todos los cables, todos los alambres que se pueden utilizar para hacer ductos, alambrado eléctrico, de telecomunicaciones, etcétera. Y ustedes simplemente ven eso. Pero cuando ustedes van acá, que viene siendo esta parte, lo que ustedes ven, se va a desglosar en todo esto que ustedes ven hacia abajo. Es importante saber eso porque a veces cuando nos emiten la constancia del proveedor y vemos ese título genérico o esa nomenclatura, decimos, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo hago, nada que ver. Pero si tenemos esta información de cómo se desglosa, podemos entonces comprender la dimensión de mercado que nos fue aperturada. Un ejemplo muy común en los servicios. Un profesional de administración de empresa que se inscribe en la DGI y quiere ofertarle sus servicios a la administración pública. Va a ser clasificado probablemente en servicios de asesoría y gestión, porque da asesoría de gestión de personal o para proyectos institucionales, etcétera. Aunque él solamente va a ver en su constancia de proveedor 801000, servicios de asesoría y gestión, va a estar habilitado para ofertar servicios para el desarrollo de políticas u objetivos empresariales. Eso es el FODA, DAFO, estrategia institucional, etcétera. Va a estar habilitado para hacer servicios de asesoramiento sobre fusiones empresariales. Ahora que se aperturó bastante todo el tema de las instituciones que van a desaparecer o que se van a asociar con otras generales. Pueden dar servicios de asesoramiento sobre tecnologías de la información, la creación de programas, cómo optimizar procesos, crear servicios en línea, etcétera. Pero a nivel de constancia, para poder minimizar el tamaño de la misma, solo se ve la actividad general. Ahora la parte más esperada. ¿Qué tengo que hacer para inscribirme en este registro? Antes de yo hablar de los requisitos, porque no está en esta PowerPoint, quiero compartir con ustedes algunos de esos beneficios que les mencionaba Bianca de lograr completar esa certificación MIPYME. En la Ley 340-06 y en el Decreto 164-13 del 2013 se crea todo un marco de beneficios para las empresas que son micro, pequeñas o medianas, es decir, MIPYME. Y entre esos beneficios se encuentra apartar una cuota del presupuesto de cada institución pública para compras dirigidas solo a ese sector. Este por ciento en general es de un 25%, 30. 20 en general y un 5 para mujeres, exacto. Un 20% de todos los presupuestos de la República Dominicana por ley tiene que ser apartado para las MIPYMES. Y de este 20, que amplía un poquito más los beneficios, es exclusivo para aquellas MIPYMES que son constituidas como MIPYME Mujer. Es decir, que si ya yo soy proveedor, tengo muchas oportunidades de ganar. Pero si soy proveedor certificado MIPYME, tengo una consideración especial y mayores oportunidades de resultar adjudicado. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen esta obligación. Y no solamente que la tienen por ley, porque siempre hay ciudadanos escépticos que dicen, pero hay muchas leyes que no se cumplen.
Este punto específicamente es monitoreado directamente por la Presidencia de la República Dominicana a través del sistema SISCompras, en las cuales se le da un ranking o una evaluación periódica a cada institución en la ejecución de sus procesos de compra. Es decir, que aquella institución pública que no está contratando MIPYME está siendo evaluada y está siendo probablemente reprobada en este renglón. Y en mi experiencia y opinión, trabajando en la Dirección General de Contrataciones Públicas, puedo decirle que son muchas las instituciones que nos escriben diciendo: no encuentro a MIPYMES inscritas en mi región o en mi zona o en X actividad comercial, porque como bien les mencionó Bianca, al esto no ser un requisito para yo formalizarme, generalmente se obvia y se pierden de todos estos beneficios. No están los requisitos acá tampoco. Para inscribirse o certificarse como MIPYME, que lo hacen a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, es importante que sepan que ya tienen que haber agotado todo el proceso de formalización, como les explicó Bianca. Este proceso se hace o en línea o de manera presencial. Y toda la documentación que se le pide es documentación preexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no va a tener que volver a hacer documentos, volver a emitir documentos, porque son documentos que ya usted tiene, como el registro mercantil, la composición accionaria, el consejo de administración si es una SA o una SAS, el cierre fiscal, es decir, ese cierre de año. En caso de ser una empresa de nueva constitución, como quizás sean muchos de ustedes, se le pide esos estatutos y el llenado de unos formularios, que es el R1 y el R2. Son formularios bastante básicos. Y, bueno, aquí no puedo escribir, pero si alguien quiere anotar, la ventanilla virtual MICM, que es MICIM, es el lugar donde van a poder hacer este proceso en línea y van a poder tener toda la información. La página es ventanilla virtual MICM. Aquí está toda la descripción del servicio. Se crean un usuario que tiene aprobación inmediata y van a poder renovarla, emitirla por primera vez con acompañamiento y completamente en línea y sin costo. Pueden hacer esto previo al proceso de registro de empresa o posterior, actualizando la información. Vamos a decir que ya todos tienen su MIPYME y su MIPYME mujer cuando es el caso. ¿Qué documentos tengo que tener para ser proveedor del Estado? Hay dos documentos que son comunes para todas las personas interesadas, que son el formulario de solicitud y la declaración simple que les mencionaba Bianca. Estos dos documentos son modelos estandarizados que tiene la dirección, que se pueden descargar en nuestra página, que es www.dgcp.govlarga.do, en el área de servicios. Esos documentos estandarizados se tienen que llenar completamente y en el caso de ser personas jurídicas se debe firmar y sellar. Es muy importante entender este punto. En el caso de la declaración, es un documento en el que usted va a declarar que no se encuentra afectado por el régimen de inhabilidades que vimos hace un minuto. En pocas palabras, usted va a decir: miren, yo no soy ministro, no soy director, no soy funcionario, no estoy inhabilitado y me encuentro al día en el pago de mis impuestos. Esta declaración, importante, en negrita y en amarillo, no requiere ser notariada. Es decir, no tienen que incurrir en el gasto de notarizarla. Simplemente deben llenarla y firmarla. Ahora bien, siempre me gusta aclarar de que el hecho de que no sea notariada no quiere decir que no tiene peso de declaración. Recordando que la notarización solo da fe pública.
El hecho de que usted suscriba ese documento siendo falso puede tener repercusiones legales. Así que hay que mantener la integridad en el llenado del documento. Ya de manera particular, tenemos requisitos tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Al igual que en la certificación MIC, uno de los beneficios que tiene el registro de proveedor es que toda la documentación que se solicita es documentación preexistente. Es decir, que si ya usted está formalizado, ya usted tiene toda esa documentación. En el caso de las personas físicas, tendrán que depositar el formulario y la declaración, que dijimos que son comunes, y adicionalmente el acta constitutiva del Registro Nacional de Contribuyentes, es decir, el acta del RNC, que es donde van a decir, por ejemplo, que Laura Elisa Paniagua Ortiz, persona física cédula tal, se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes con la actividad comercial X. Esa acta es necesaria para nosotros validar la información del objeto y su situación impositiva, es decir, cuáles son las condiciones que tiene. Ahora, un super plus, la DGCP ha logrado integrar su portal transaccional con el portal de la DGI y no vamos a requerirle ese documento a menos que usted tenga más de una actividad, que es lo que frecuentemente pasa. Si usted solamente se inscribió como vendedor de mesas o como vendedor de comida, puede prescindir de presentar el acta y solo llevar la declaración en el formulario, porque inmediatamente nosotros coloquemos su cédula, que es también su RNC, nos va a traer una certificación con su estado impositivo y su actividad comercial. ¿Por qué les hice la aclaración en un inicio del documento? Porque muchas veces las personas inscriben 2 actividades. Actualmente el sistema solo arroja una. Y si no tienen esta información de que pueden presentar el acta, a veces tienen que presentarse nuevamente o llamar para decir, mira, me falta una de mis actividades. Entonces ya ustedes son un grupo de privilegiados que saben que si tienen más de una actividad, simplemente llevan ese acta. En el caso de las personas jurídicas, aunque la gente entiende a pensar que se complica, es igual de fácil. Las personas jurídicas, cuando se van a constituir, aprendimos con Bianca que tienen que tener unos estatutos, donde se va a decir la denominación, el nombre, el domicilio y la composición accionaria, ¿cierto? Entonces, las personas jurídicas tienen que presentar ante la DGCP el formulario de inscripción, que es un documento común, la declaración simple y copia de los estatutos que fueron depositados en Cámara. Es decir, y creo que Bianca también lo mencionó, no es la copia que nosotros redactamos, sino la que llevamos a Cámara y Cámara me devolvió sellada, como fe pública, como que ese es el documento con el que se está operando. Vamos a llevar conjuntamente ese registro mercantil donde va a tener toda la información condensada de la empresa y muy importante saber que en el caso de que mi empresa no sea nueva, porque ya yo la tenía, no es necesario traer los estatutos, sino la última asamblea donde se pueda corroborar la composición accionaria.